Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Saludo para todos, bendiciones desde lo alto para cada uno de los amigos y hermanos que siempre están conectados con Radio Amanecer a través de nuestra frecuencia 98.1 FM, pero también a través de las redes sociales. Hay amigos que comparten también las lecciones de escuela sabática de cada día y ustedes pueden entrar también a YouTube, ir a Radio Amanecer Oficial y ahí están también día por día, están subidas, están publicadas las lecciones de la escuela sabática. En esta semana estamos hablando acerca del calor extremo y recuerden que estamos viviendo en calor aquí en nuestro país, pero no es ese calor. Estamos hablando del calor del crisol, el calor allí del fundimiento del oro, cómo Dios está pasando a cada uno de nosotros por diferentes circunstancias. Dios está permitiendo que vayamos allí al fuego y cuando se espera algo mejor de nosotros, entonces llegamos al calor extremo. Ayer estuvimos hablando de Job, cómo Dios llevó a Job a un lugar, a un momento extremo, Satanás queriendo probar a Job. Pero hoy hablaremos de un personaje que pasó de ser perseguidor a ser perseguido. Y el momento de su vida espiritual, el momento de su cristianismo, llegó a pasar tremendas pruebas. Más de una ocasión estuvo a bordo de la muerte, a punto ahí de ser muerto. Sin embargo, Dios lo salvó. Y a eso se refiere el título de hoy: cómo sobrevivir gracias a la esperanza. Sin embargo, quiero en este momento compartir con ustedes lo que es el versículo de memoria para toda esta semana. El texto base que se encuentra en Isaías 53:10 dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Bienvenido, querido pastor Daniel Polanco, nuestro invitado de todo este trimestre. ¿Cómo se siente, mi pastor? Gracias a Dios estamos bien, Pastor Gregorio Morillo. Nos deleitábamos ahí escuchando esa introducción tan poderosa, ¿no?, de este estudio de esta semana, y yo quisiera saludar a todos nuestros hermanos y amigos que están conectados, que también sacan este momento para estudiar el mensaje de la palabra del Señor. Esperamos que Dios esté hablando a sus corazones, que Él esté añadiendo bendición. Estamos tocando temas muy sensibles y que a veces pudiéramos solamente envolvernos, pastor, en entender una teología o un normalismo bíblico, pero no. Recordamos que en medio de nuestro dolor y nuestro sufrimiento, allí está el Señor. Nosotros también estamos aprendiendo, estamos creciendo en estas lecciones y creemos que han venido en un momento muy adecuado para que todos nosotros podamos seguir creciendo. Hoy tenemos el compromiso de estudiar bajo el título ¿Cómo sobrevivir gracias a la esperanza? Y está basado en ese gran apóstol Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 1. Creemos que hoy vamos a sacar hermosas lecciones acerca de cuando ese calor extremo, ¿qué es lo que realmente Dios quiere sacar de nosotros? ¿Qué es necesario que padezcamos para que podamos abrazar la bendita esperanza aún en nuestro interior? Y es lo que vamos a analizar en esta hermosa hora. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga y nos acompañe en el estudio de su santa y bendita palabra. Dios y Padre eterno, gracias te damos. Gracias por darnos la linda oportunidad de estudiar tu palabra en este día. Gracias, Señor, porque hemos visto, según avanzamos en el estudio de las lecciones de escuela sabática, cómo, oh Padre, en medio del dolor, en medio del sufrimiento,
estás presente y cómo le ha puesto un propósito a esta realidad del ser humano. Ha puesto el propósito de que en medio de las pruebas, del dolor, del sufrimiento, podamos ir refinando un carácter idóneo para aquel lugar donde ya no habrá lágrima, donde ya no habrá llanto, donde ya no habrá dolor. Suplicamos, Señor, que en esta hora, al estudiar tu palabra, tú puedas traer bendición a tantas personas, Señor, que hoy están buscando en ti un consuelo. Que tu palabra sea dirección, que tu palabra sea alimento, que tu palabra sea fortaleza. Te invitamos a ser el centro de nuestro estudio. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, amigos queridos. El apóstol Pablo, vamos a ver cómo Dios lo salvó en varias ocasiones, porque fue más de una ocasión. Una de ellas estuvo Pablo sacando un demonio en el capítulo 19 de Hechos. Ahí a Pablo casi lo matan, casi lo apedrean allí. Bueno, vinieron las autoridades y luego lo metieron preso al apóstol Pablo. Y en una ocasión, pastor, también a Pablo tuvieron que bajarlo allí por una ventanilla, con una soga, una canasta. Y en otra ocasión a Pablo lo apedrearon, lo dejaron casi muerto. Lo dejaron por muerto. Pensaban que ya estaba muerto. Pero el milagro de Dios estuvo allí. Hablaremos hoy acerca de Pablo, cómo la misericordia, la gracia fue la que salvó en ese momento al apóstol Pablo. Pero indiscutiblemente esto fue un calor extremo. Sí, así es, pastor. Mire que el capítulo 1 de 2 de Corintios es conocido como el momento en que Pablo explica detenidamente su comportamiento y defiende su ministerio apostólico. Así es conocido el capítulo 1. Pablo de pronto se detiene a presentar que él es un apóstol y que él ha sufrido y ha padecido, y a veces él marca hasta mucho más que otros, porque él era cuestionado en su carrera apostólica, siendo que los apóstoles eran las personas que de pronto habían vivido y visto a Cristo cuando caminó en la tierra, y él era acusado de que no fue de esos que presenció directamente la presencia de Jesús. Pero nosotros sabemos, pastor, que sí, que el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de encontrarse con Jesús y de ser comisionado por el mismo Cristo al trabajo que hacía. Ahora, él en este capítulo 1 de 2 de Corintios, en medio de la salutación y de la defensa y de la manera en que presenta su apostolado, también nos arroja algunas realidades, cómo él llega a tener seguridad de lo que Dios había hecho de él, cómo Dios lo había llamado, cómo Dios lo había instruido a hacer esta obra. Y él habla acerca de las pruebas que tuvo que pasar, pastor, acerca de las vicisitudes y de las dificultades. Por eso nosotros leemos en 2 de Corintios capítulo 1, versículos 8 y 9, donde el apóstol trata de presentarnos por qué tuvo que llegar hasta el extremo de ese fuego, del extremo prácticamente de casi gustar la muerte. Y él explica aquí cuál era el propósito de Dios con relación a esto. Dice: fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Fíjese cómo aquí el apóstol Pablo está presentando hasta qué punto llegaron, al extremo de prácticamente estar en la muerte. Y allí ellos dicen: pero es que nosotros mismos fuimos sentenciados a muerte, para que nosotros nos demos cuenta que nuestra esperanza no está en nuestras fuerzas, nuestra esperanza no está en nuestra propia vida, sino que la esperanza está en aquel que resucita a los muertos. Nosotros somos propensos, pastor, a confiar en nosotros mismos, o a confiar en las cosas que tienen posibilidades humanas. Por ejemplo, vemos a Jairo cuando fue a buscar a Jesús para que sanara a su hija. Alguien se le acercó y le dijo: ya no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. Toda la esperanza de Jairo se fue al suelo porque ya las posibilidades humanas habían terminado. ¿Qué decían las posibilidades humanas? Mientras respira, algo puede pasar,
mientras vive, vamos a hacer el mayor esfuerzo, pero si ya murió, ¿ya qué hay que hacer? Y dice que entonces Jesús llevó esta situación hasta ese extremo para decirle al mismo Jairo, solamente cree y tu hija sanará. Lo mismo dice el apóstol Pablo. Tuvimos que llegar hasta el umbral de la muerte para que nuestra esperanza no esté colocada en nuestras propias fuerzas, en nuestra salud, en nuestro vigor, en lo que somos, sino en aquel que puede dar vida aún a los muertos. Me inquieta, pastor, lo que el apóstol Pablo nos dice. Wow, cuán cómodos estamos nosotros en nuestras casas, cuán felices vivimos nuestro cristianismo. Y el apóstol Pablo nos habla en la segunda carta de los Corintios, el capítulo 11, él nos muestra un listado de situaciones adversas que él tuvo que pasar. El azote de 39, o sea, 40 menos 1, pero también fue azotado con vara 3 veces, fue apedreado. El apóstol Pablo nos presenta que tuvo naufragio. O sea, ¿cuándo fue la parte tranquila del apóstol Pablo? Pareciera que su vida de ministerio no pudo haber pasado tantas cosas. O sea, ¿a quién mencionamos de un misionero que pudo haber pasado todo lo que el apóstol Pablo pasó? Y al final murió decapitado. Así o sea, es. No hubo en el apóstol Pablo, hubo momentos que nosotros dijéramos, bueno, el apóstol Pablo estaba en un resort, el apóstol Pablo estaba allá en un monte, en una casa de campo, estaba en una villa tranquilo. No, el apóstol Pablo vivió por misericordia, los tiempos que vivió de misionero, lo vivió de misericordia, y al final ya cuando Dios supo que ya estaba sellada, que su corona estaba lista, que había ganado la buena batalla, entonces murió en manos del emperador romano. Es así, pastor, que cuando uno lee el contraste de esta lectura, ¿verdad?, que hemos tenido, que usted ha mencionado en 2 Corintios 11, 23 al 29, y entonces leemos 2 Corintios 1, 3 al 11, que es donde allí estamos haciendo el énfasis en este día, vemos cómo el apóstol Pablo finalmente reconoce al Señor. Nunca renegó de la fe en el Señor. Más bien, él creció en medio de las pruebas. Y esto tenemos que subrayarlo. El apóstol Pablo crece, se fortalece. Su esperanza y su fe son todavía confirmadas en medio de las pruebas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Estamos leyendo 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 al 11. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pastor, y si usted se pone a ver la vida de Pablo antes de ser cristiano, era una vida próspera, iba a ser un hombre próspero, tal vez con mucho dinero, iba a vivir cómodo. Y fíjese que Pablo pasó no solo azotes o persecución. En medio de su ambiente tranquilo, tenía hermanos en su contra. Pablo tenía adversarios en medio del mundo religioso. Pablo pasó hambre, pasó enfermedades. Pablo se vio solo en momentos críticos de su vida. Todo lo que vemos, las circunstancias que rodearon a Pablo, fueron un crisol, mire, puesto a temperaturas bastante altas. Yo no sé si usted, pastor, no sé si yo pudiera soportar lo que el apóstol Pablo soportó. Fuerte. Pero es fuerte. Es más, el apóstol Pablo hasta la ropa se le escaseó, dice, estuve en desnudez. Si las personas que están escuchándonos leen completamente 2 Corintios 11, del 23 al 29, verán que ahí hay un listado largo, parece un listado de supermercado, de esa lista que uno hace de fin de mes, cuando no le queda nada en la casa. Así tiene el apóstol Pablo un listado amplio de todas las persecuciones, hasta fue mordido por serpiente, hasta fue sacado. O sea, el apóstol Pablo recibió en todos los ámbitos de su vida, ámbito religioso, ámbito espiritual, ámbito de persecución, hambre, desnudez, todo lo pasó el apóstol Pablo. Pero Dios, hermano, tenía algo especial con el apóstol Pablo. Claro, y el versículo 4 del capítulo 1 de 2 Corintios lo dice, el apóstol Pablo lo reconoce, el cual nos consuela en todas nuestras situaciones, para que podamos también nosotros consolar
a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Fíjese que hay un propósito, y cuando la Biblia toma estos ejemplos y hombres como el apóstol Pablo llegan a entender esto, pastor, a mí me llena de mucha admiración, porque por ejemplo, ¿qué es lo que estaba pasando con Jesús? Jesús, según Hebreos capítulo 4, versículo 15, Él nos dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, el ejemplo del apóstol Pablo, que padeció todo esto, tiene un propósito al final. ¿Cuál es? Que tú y yo podamos vivir la experiencia para consolar a aquellos que están padeciendo dificultades, pero sin esperanza. Fíjese que no es lo mismo. Pablo es perseguido, Pablo es azotado, Pablo tiene un propósito y una esperanza, y todo lo que le viene para él es como si fuera, como decía, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, porque tengo a quien, a Jesús. Pero ¿cuántos no tienen a Cristo, pastor? ¿Y quiénes van a consolar a estos hombres? ¿Quiénes van a poner su palmada en las manos, en el hombro de aquella persona? Pues somos nosotros, lo que hemos padecido, lo que hemos sufrido en algunas maneras, lo que hemos vivido estos momentos tan difíciles. Por eso cuando muere una persona, cuando a usted no se le ha muerto nadie, pastor, es muy difícil usted ir a hablar ante alguien que murió, porque de pronto usted va a empezar a tomar argumentos y a decir, no llore, no te preocupes, pero ¿cómo no me voy a preocupar? Porque es una situación donde uno se preocupa cuando muere un ser querido, donde uno llora. Pero tenemos allí a Jesús, quien se le muere su amigo Lázaro, su amigo del alma, su compañero. Y dice la Biblia que Jesús lloró. Entonces ahora Hebreos dice, así como Él padeció por nosotros, ahora Él está allí para consolarnos. Pablo padece dificultades. Número 1, hemos dicho, para que en Él pueda renacer la esperanza y la confianza en aquel que no solamente nos sostiene, sino que también tiene potestad ante la muerte. Y número 2, el apóstol Pablo está presentando estas dificultades y él mismo reconoce que son para fortaleza, para sostener a aquellos que también pasarán por estas pruebas, pero quizá no tienen la esperanza de Cristo Jesús. Y vea algo, pastor. ¿Quién en el Nuevo Testamento ha escrito como Pablo? No. Pablo es el mayor aporte al Nuevo Testamento, lo da Pablo. O sea, quien está pasando todo eso es alguien que nos ha dejado sus ricas vivencias, sus ricos consejos para que nosotros hoy fuéramos consolados. ¿Cuántos no han sido consolados con un texto de Pablo? Aunque hoy en día algunos tratan de poner a Pablo fuera de lo que es el escrito inspirado o la normativa de inspiración de la Biblia. No, nosotros creemos que ha sido inspirado por Dios y por eso hoy estamos hablando de Pablo. Si ustedes van donde Moisés en el Antiguo Testamento, ¿quién de los profetas tuvo la paciencia que tuvo Moisés de guiar a un pueblo con todos los milagros que vio el pueblo? Y aún así era un pueblo incrédulo. Y Moisés es el mayor aporte también a las Escrituras en el Antiguo Testamento. Y tenemos entonces a Pablo que pasó y padeció de todo. Mire lo que dice el libro La maravillosa gracia de Dios en la página 122. A mí me encantó este texto. Los que han soportado los mayores sufrimientos son frecuentemente quienes proporcionan mayor consuelo a otros, difundiendo la luz del sol por donde quiera que van. Fíjese, pastor, que esta declaración es poderosa. Pablo está allí presentándonos no sus derrotas. Él no está tomando una lista para que le tomen lástima, pastor, para que diga, mira, este pobre hombre. No, estamos viendo un apóstol Pablo fortalecido, un apóstol Pablo que está demandando su apostolado incluso, y lo hace bajo la base de todo lo que ha padecido y ha sucedido en su vida. Y él dice que estas cosas que han sucedido, lo que le dan a él es más autoridad, le dan a él todavía más herramientas para tratar con tantas personas que necesitan el consuelo. Yo quisiera
quisiera que veamos, según la guía de estudio, lo que realmente envuelve al apóstol Pablo. La capacidad de Pablo para mantenerse firme se basa en 3 cosas que menciona 2 de Corintios capítulo 1, versículos 10 y 11. Y no sé, pastor, si podemos leer estos 2 versículos, pero nos ayudarán bastante a mirar estas 3 cosas en las que se basa la manera firme en que él finalmente permanece, esta capacidad que tiene el apóstol Pablo para poder relacionar todo lo que está pasando en su vida. 2 de Corintios capítulo 1, versículos 10 y 11. El cual nos libró y nos librará, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Fíjese que lo primero que tenemos en este texto, el apóstol Pablo está presentando un historial de lo que Dios ha hecho. Nos libró y nos librará de tan gran muerte. Él está reconociendo que hay un Dios que está allí, que está tratando de ir con él en el camino. Por eso que, como usted decía, pastor, el apóstol Pablo le decían, vamos a ir a Roma, y el Señor lo mandaba a Roma, y el apóstol Pablo creía que llegaría a Roma. Aunque el barco se rompiera en el camino, aunque lo mordiera una serpiente, él entendía, a Roma llegaré porque quien me envió fue Dios. Él tenía en su mente y en su vivencia el historial de lo que Dios podía hacer y estaba seguro de lo que él haría más adelante. En segundo lugar, la determinación de Pablo de fijar su atención en Dios, en quien esperamos que aún nos librará. Cuando tú has confiado, pastor, cuando tú has vivido experiencias de dolor, experiencias difíciles y has visto cómo Dios te ha sacado de esto, cómo Dios te ha librado, cómo Dios te ha sostenido en medio de las pruebas, cuando pierdes un ser querido, cuando pierdes algunos bienes materiales, tú te das cuenta que en lo consiguiente tú serás más fuerte. Y esto es lo que el apóstol Pablo está presentando. Está poniendo su vista fija en Dios, sabiendo que el que le libró le habrá de librar. Y en tercer lugar, y finalmente aquí presenta la guía de estudio, tensión continua de los santos. Y es en la expresión cuando el apóstol Pablo dice, cooperando también vosotros a favor de nosotros con la oración. Cómo de pronto también se presenta en todo este discurso del apóstol Pablo esa ayuda, el que ya yo, que he pasado la dificultad, pastor, yo te entiendo a ti y ahora a mí me toca orar por ti porque sé que no es fácil. No juzgarte, no tratarte en la iglesia como el más débil, mira ahora por cualquier cosa se queja. No, es que como tú padeciste, yo he padecido, yo sé que no es fácil. Por donde tú estás transcurriendo, yo he transcurrido y sé que no es tan sencillo. ¿Qué me queda? Me queda orar por ti. Me queda el que ustedes me sostengan por medio de la oración, que es lo que el apóstol Pablo está tratando de presentar. Estos 3 aspectos en lo que hemos leído le daba al apóstol Pablo la capacidad para que él pudiera confiar en el futuro, siendo sostenido día a día por la gracia del Señor, que aún en los padecimientos y en las tentaciones y en los momentos más fuertes de prueba, ahí él veía la mano de Dios sostenerle. Pablo es un vivo ejemplo, pastor, de lo que nosotros podemos vivir, enfrentar, pero como Pablo maneja muy bien el concepto de tiempo, pasado, presente y futuro. Nosotros somos el futuro de Pablo. Nosotros somos lo que estamos siendo consolados con lo que Pablo escribió en el pasado. Pero Pablo también ve en los antiguos, como él dice, Dios que nos libró. Él ve también en los antiguos, la vida de los antiguos, cómo Dios trató a sus antepasados. Pero también la misma vida de Pablo, en el momento en que él escribe, se ve un pasado, un presente, y Pablo presenta su futuro, todo en la mano de Dios. Ojalá que nosotros también podamos así, igual que Pablo. La vida de Moisés, de José, del mismo apóstol Pablo, nos dan evidencia de que Dios nos librará. El momento en que nosotros estamos viviendo ahora, el pastor Daniel, su servidor que estamos aquí en la emisora, tenemos también que nuestro presente estar seguro de que Dios nos está librando. Pero ¿cómo será nuestro futuro? Estar claros de que Dios también en el futuro estará con nosotros y nos librará.
O sea, fíjese qué bonito nosotros podemos presentar la palabra, esa palabra de promesa, de esperanza para otras personas. Dios está actuando pasado, presente y en el futuro también lo hará. El apóstol Pablo nos deja esas evidencias de su vida, esas evidencias de los antiguos. Y hoy nosotros, miren cómo nosotros estamos estudiando al apóstol Pablo, cuántas personas pueden hoy recibir esperanza con la vida del apóstol Pablo. Es maravilloso. Ahora, la pregunta es, ¿y con la vida del pastor Gregorio? Con la vida del pastor Daniel Polanco, ¿quién recibirá consuelo? Bueno, pastor, yo preguntaría si esas palabras que el apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. ¿Cuántos le gustarían ser como el apóstol Pablo? Quizá algunos dirían, sí, me gustaría ser el apóstol Pablo que confesaba esperanza, el apóstol Pablo que tenía mucho conocimiento, pero aquí vemos en la lección de hoy, pastor, que ese apóstol Pablo llegó a esos conocimientos tras el crisor de las pruebas, el fuego extremo, al punto de llegar prácticamente hasta la muerte. Le llevan a él a este punto donde él finalmente llega a reconocer que Dios, que estuvo con él en el pasado, también le acompaña en el futuro. Nosotros estamos llamados finalmente, mis queridos hermanos y amigos, a confiar en Dios. Y si nosotros admiramos personajes como Pablo, personajes como Job, personajes como estos, tenemos que tener la capacidad también de experimentar en cualquier momento estas realidades del sufrimiento, y al experimentarla no solamente estar en el sufrimiento, sino adorar a Dios en medio del dolor, para que un día podamos decir como ellos, el Señor nos enseñó allí en el dolor a confiar en el que puede aún levantarnos de los muertos. Una cita maravillosa en el libro Dios nos cuida, la página 162 nos dice: el que depende constantemente de Dios con fe sencilla y confianza acompañada de oración, estará rodeado por los ángeles del cielo. Aquel que vive por fe en Cristo será fortalecido y sostenido, capacitado para pelear la buena batalla de la fe y aferrarse de la vida eterna. Qué bonito, compañeros. Ojalá que podamos poner nuestra vida en las manos de Dios y que estemos seguros de que Él nos librará de todo. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias por estas vidas de hombres y mujeres en la Biblia que hoy pueden darnos a nosotros aliento, esperanza y sobre todo nos pueden llenar de gozo de saber que obtendremos la vida eterna. Gracias, Padre, que en el día de hoy nos aferremos a esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.